Capítulo 17. Anatolio salió de la habitación y regresó al cabo de un momento con la pelliza puesta y ceñido por un cordón de plata y tocado con un gorro de sibirina, gladiado que le sentaba muy bien. Se miró en el espejo, eligió una actitud y en aquella postura se situó ante Dólokhov y tomó un vaso de vino. Bueno, Fedia, adiós y gracias por todo. Compañeros, amigos, amigos de mi juventud. Adiós, dijo pensativo a Makarin y a los demás. Aunque todos iban con él, Anatolio evidentemente quería hacer algo emocionante y solemne ante sus compañeros. Hablaba con una voz lenta, sacado el pecho y balanceando una pierna. Bebed todos, y tú también, Balaga. Vamos, compañeros, amigos de mi juventud, hemos hecho el calavera, hemos vivido, ¿verdad? Ahora, quién sabe cuándo volveremos a vernos. Parto al extranjero, no hemos divertido, hemos vivido. Adiós, compañeros, a vuestra salud. ¡Hurra! Vació el vaso y lo tiró. Sé fuerte, dijo Balaga apurando su vaso y enjugándose con el pañuelo. Makarin, con lágrimas en los ojos, besó a Anatolio. Ah, príncipe, qué tristeza me da separarme de ti. Marchemos, marchemos, gritó Anatolio. Balaga se disponía a salir. No, espera, exclamó Anatolio. Cerrad la puerta. Sentados. Sí, eso es. Cerraron la puerta y se sentaron todos. Bueno, ahora podemos partir, amigos, dijo Anatolio levantándose. El criado José dio a Anatolio su maletín, le saludó y todos pasaron a la antesala. ¿Dónde está la pellicia?, preguntó Dólokhov. Tú, Ignarca, dile a Matierna, que te dé la pelliza y la capa de sibirina. Yo sé cómo va eso de los raptos, dijo guiñando el ojo. Ella saldrá muerta, más muerta que viva, tal como para estar por casa. Si desperdicias el más corto instante, entonces vendrán enseguida las lágrimas. Papá, mamá, se quedará fría como el hielo y tendrás que volver a otro día. Pero tú lo que debes hacer es envolverla inmediatamente con la capa y llevarla al trineo. El criado trajo la capa forrada de piel de zorra. Imbécil, te he dicho la de sibirina. Matreca, la sibirina, gritó tan fuerte que su voz resonó por todas las estancias. Una gitana hermosa, enjuta, pálida, de brillantes ojos negros, de cabellos negros y rizados, que llevaba un chal rojo, corrió trayendo la capa de sibirina. No quisiera dártela, pero tómala, dijo la gitana, visiblemente espantada ante su amo, lamentándose por la capa. Dólokhov tomó la capa sin contestarle, la tiró sobre Matrenka y la envolvió en ella. ¿Ves? Así, y luego así, dijo alzando el cuello de la capa alrededor de la cabeza y dejando solamente al descubierto una parte de la cara. Enseguida, ¿ves? Así. Y acercó la cabeza de Anatolio a la abertura que dejaba el cuello, por lo cual se veía la sonrisa brillante de Matrenka. Vamos, adiós, Matrenka, dijo besándola. Se han acabado las bromas. Saluda a Stioka. Vaya, adiós, adiós, Matrenka. Deséame mucha felicidad. Pediré a Dios que le dé a usted mucha felicidad, dijo Matrenka. Ante la puerta había dos troicas con dos mozos. Balaga se sentó en la de delante y alzando los codos arregló las riendas con calma. Anatolio y Dólokhov se instalaron en el vehículo y Makarin y Bostikov se acomodaron en el otro. ¿Estáis dispuestos?, preguntó Balaga. Adelante, gritó enrollándose las riendas en la mano, y la troika salió volando hacia el boulevard Nikimsky. Cuidado, cuidado, gritaban Balaga y el mozo que iba a su lado. La troika embistió un coche en la plaza de Arbatskaya y algo chocó, se oyó un grito, pero la troika prosiguió su camino. Después de haber dado vueltas por el boulevard Podnovinsky, Balaga empezó a moderar la marcha de los caballos y los detuvo en la esquina de la calle de los establos viejos. El mozo bajó del asiento para aguantar a los caballos por las bridas. Anatolio y Dólokhov se situaron en la acera. Cerca de la puerta cochera, Dólokhov silbó. Enseguida le contestó otro silbido y una doncella apareció en la puerta. Pasen ustedes al patio, si no, les verían. La señorita saldrá enseguida, dijo la camarera. Dólokhov se quedó junto a la puerta y Anatolio siguió a la doncella, volvió a la derecha y subió el peldaño de entrada. Gabriel, un robusto criado de María Dmitrievna, tropezó con Anatolio. ¿Venía a ver a la señora?, le dijo en voz baja, cerrándole el paso hacia la puerta. ¿A quién dices?, preguntó Anatolio con voz sofocada. Venga, si quiere, me han ordenado que le haga entrar. Kuragin, vuélvete, te han traicionado, vuélvete, gritó Dólokhov.
Dólokhov, que no se había movido del portal, luchaba con el portero que quería cerrar la puerta detrás de Anatolio. Dólokhov, poniendo en juego toda su fuerza, empujó al portero y estirando por la mano a Anatolio, que se había acercado, le sacó fuera y los dos corrieron hacia la troika. Capítulo 18. María Dmitrievna encontró a Sonia llorando en el pasillo y la obligó a confesárselo todo. Tomó la carta de Natacha y después de haberla leído entró en la habitación de la muchacha. Desvergonzada, cabeza loca, le dijo, no tiene justificación. Y empujando a Natacha cerró con llave. Dio orden al portero de hacer entrar por la puerta cochera a las personas que aquella noche se presentasen y recomendando que cuando estuviesen dentro no dejase salir a nadie. Ordenó al criado que acompañase a las mencionadas personas hasta su presencia y después de eso se instaló en el salón esperando los acontecimientos. Cuando Gabriel anunció a María Dmitrievna que las personas que habían venido habían huido, ésta se levantó, frunció las cejas y con los brazos a la espalda se paseó durante largo rato por el salón reflexionando acerca de lo que debía hacer. A medianoche buscó la llave de la habitación de Natacha, que se había puesto en el bolsillo entre las otras, y fue a ver a la recluida. Sonia, sentada en el pasillo, lloraba. María Dmitrievna, déjeme entrar por el amor de Dios, dijo Sonia. María Dmitrievna, sin contestarle, abrió la puerta. Desvergonzada, es mi casa, eres una mala cabeza. La única persona digna de lástima es tu padre, pensaba María Dmitrievna, procurando calmarse. Aunque sea muy difícil, impondré silencio a todos y lo ocultaré a su padre. María Dmitrievna entró en la habitación con paso resuelto. Natacha estaba echada en el diván con la cabeza escondida entre las manos y no se movía. Estaba en la misma posición en que ella misma la había dejado. Te has portado como una desvergonzada. Tener entrevistas con tus amantes en mi casa. No es necesario que te excuses. Escucha, te has cubierto de oprobio, pero ya nos arreglaremos tú y yo. Por lo único que lo siento es por tu padre, pero ya procuraré yo que no se entere de nada. Natacha no se movió, pero todo su cuerpo empezó a ser sacudido por sollozos nerviosos, sordos, que la ahogaban. María Dmitrievna miró a Sonia y se sentó en el diván junto a Natacha. Ha tenido la suerte de escapar, pero ya le encontraré, dijo con voz ruda. ¿Oye lo que te digo? Puso su mano en la cara de Natacha y la volvió hacia ella. María Dmitrievna y Sonia quedaron asombradas del semblante de Natacha. Tenía los ojos brillantes, los labios apretados, las mejillas hundidas. Dejadme, no me importa nada, me moriré, pronunció desprendiéndose de María Dmitrievna y volviendo a su posición anterior. Natacha, dijo María Dmitrievna, lo hago por tu bien, como quieras, no te muevas, échate si quieres, no te tocaré, pero escucha, no quiero echarte en cara lo que has hecho, ya lo sabes muy bien tú misma. Bueno, pues tu padre llegará mañana, ¿y qué debo decirle? De nuevo el cuerpo de Natacha fue sacudido por sollozos. Ya lo ves tú misma, lo sabrá tu padre, tu hermano, incluso tu prometido. Ya no es mi prometido, le devolví la palabra, gritó Natacha. Es igual, prosiguió María Dmitrievna, lo sabrán, ¿y crees tú que lo dejarán pasar así como así? Conozco muy bien a tu padre, irá a su encuentro y le desafiará. ¿Te parece que eso está bien? Bueno, dejadme. ¿Por qué lo habéis impedido? ¿Por qué? ¿Quién os lo pedía? Gritó Natacha levantándose del diván, mirando con ira a María Dmitrievna. ¿Qué quieres hacer, pues? Exclamó María Dmitrievna, exaltándose de nuevo. ¿Es que por ventura te ataban? Sí. ¿Quién le impedía venir a casa? ¿Por qué te había de robar como una gitana? Vamos, ¿es que crees que luego os habríamos encontrado tu padre, tu hermano o tu prometido? Es un sinvergüenza, es un malvado, eso es lo que es. Vale más que todos vosotros, exclamó Natacha levantándose. Si no me lo impidierais, ay, Dios mío, ¿qué es eso, Sonia? ¿Qué has hecho? ¿Qué quiere decir eso? Sonia, ¿qué has hecho? Marchaos. Y lloró desesperada como se llora un dolor del cual se siente uno culpable. María Dmitrievna se puso a hablar, pero Natacha gritó, marchaos, marchaos, me aborrecéis, me despreciáis. Y de nuevo se dejó caer en el diván. María Dmitrievna continuó durante un rato consolando a Natacha y le dio a entender que era preciso ocultarle todo aquello al conde, y le aseguró que nadie sabría nada si empezaba por olvidarlo y delante de la gente adoptaba un continente como si nada hubiese ocurrido. Natacha no contestó, no lloraba,
pero tenía escalofríos y temblaba de frío. María Dmitrievna le puso una almohada, 2 mantas y le trajo tila, pero Natacha no le contestó ni una palabra. Pues bien, que duerma, dijo María Dmitrievna saliendo de la habitación pensando que Natacha se había dormido, pero Natacha no dormía. Tenía los ojos bien abiertos, la cara pálida y la mirada fija. No durmió en toda la noche y no dio respuesta a Sonia, que se levantó muchas veces para ver lo que hacía. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, el conde Elías Andreevich regresó de la hacienda cercana a Moscú. Estaba muy alegre, se había entendido con el comprador, había ultimado sus asuntos en Moscú y podía poner fin a su separación con la condesa, lo que le había tenido muy afligido. María Dmitrievna la recibió y le explicó que Natacha se había puesto enferma, que había mandado buscar al médico y parecía mejorar. Natacha estaba sentada cerca de la ventana con los labios apretados y los ojos secos, inmóviles, miraba ansiosa a los transeúntes y se volvía febrilmente para ver quién entraba en la habitación. Evidentemente, todavía esperaba algo de Kurágin, esperaba que se presentaría él mismo o que le escribiría. Al entrar el conde, Natacha se volvió inquieta al oír el rumor de pasos y su rostro cobró una expresión fría y hostil. Se levantó y se dirigió hacia su padre. «Hija mía, ¿qué te pasa? ¿Es que no te encuentras bien?», preguntó el conde. «Sí, estoy enferma», replicó. A las preguntas inquietas del conde sobre la actitud triste que observaba en ella y si le había sucedido algo con su prometido, ella le tranquilizó diciéndole que no era nada de todo aquello y le rogó que no se preocupase. María Dmitrievna confirmó al conde las palabras de Natacha. El conde, después de la enfermedad de su hija, enfermedad que él creía fingida por el revuelo que notaba y por las caras confusas de Sonia y María Dmitrievna, comprendió claramente que algo había sucedido durante su ausencia, pero le era tan penoso aceptar que había ocurrido algo malo a su hija, amaba tanto su propia tranquilidad, confiada, que evitaba las preguntas y procuraba convencerse de que no había ocurrido nada de particular, solamente le dolía que, a causa de aquella enfermedad, hubiera de demorar la marcha. Capítulo 19. Desde que su mujer había vuelto de Moscú, Pedro se arreglaba de manera que de ausentarse con objeto de eludir su presencia. Poco tiempo después de la llegada de los Rostov a Moscú, la impresión que le produjo Natacha le obligó a acelerar la realización de sus propósitos. Marchó a ver a casa de la viuda de Osip Alexievich, quien desde mucho tiempo atrás le había dado promesa de entregarle todos los papeles de su difunto marido. Cuando Pedro regresó a Moscú, le dieron la carta de María Dmitrievna, en la que le invitaba a ir a su casa para un asunto muy importante referente a Andrés Volkonsky y a Natacha. Pedro rehuía a Natacha porque ésta le inspiraba un sentimiento más vivo del que debe tener un hombre casado por la prometida de su amigo, pero el azar le ponía siempre uno frente al otro. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué me necesitan?», pensaba al vestirse para acudir a casa de María Dmitrievna. «Que venga pronto el príncipe Andrés y se case con ella», se decía mientras se dirigía a casa de la señora Ofresimov. Al pasar por el boulevard Overskaya, alguien le llamó. «Pedro, ¿hace mucho tiempo que has llegado?», le preguntó una voz conocida. Pedro alzó la cabeza. Anatolio con su compañero Makarin pasaban en un trineo tirado por 2 caballos grises. Anatolio iba erguido en la clásica posición de los oficiales elegantes, el cuello y la parte inferior de la cara. Los dos tenían envueltos en un cuello de pieles e inclinaba un poco la cabeza. Tenía la cara sonrosada y fresca, llevaba la gorra con la pluma blanca ladeada y por debajo asomaban las ondas de sus cabellos untados y empolvados de copos de nieve. Aquí hay un sabio. Para él solo existe su placer, nada le preocupa, por eso siempre está alegre, satisfecho y tranquilo. ¿Qué no daría yo para ser como él?, pensaba Pedro con envidia. El criado que le abrió la puerta en la casa de la señora Afrosimov le dijo, mientras le ayudaba a quitarse la pelliza, que María Dmitrievna le estaba aguardando. Al abrir la puerta del salón, Pedro percibió a Natacha, que estaba sentada junto a la ventana con el rostro estirado, pálida y malhumorada. Natacha se volvió arrugando las cejas y con una expresión de dignidad fría salió de la habitación. «¿Qué ha pasado, pues?», preguntó Pedro al entrar en la habitación de María Dmitrievna. «Una bonita faena. Hace 58 años que estoy en el mundo y nunca había visto una vergüenza como esta». Y después de obtener las palabras de honor de Pedro de no decir nada a nadie de todo lo que le explicaría, María Dmitrievna le contó que Natacha había devuelto su palabra al príncipe Andrés sin avisar a su padre, que la causa de esta negativa era Anatolio Kurágin, con el cual
le había enredado a la mujer de Pedro y con el que quería fugarse, aprovechando la ausencia de su padre para casarse en secreto. Al oír la explicación de María Dmitrievna, Pedro se encogió de hombros, se quedó boquiabierto y no osó a creer lo que le contaban. La prometida del príncipe Andrés, tan apasionadamente amada, aquella Natalia Rostov tan hermosa, cambiaba a Volkonki por aquel imbécil de Anatolio casado. Pedro conocía su matrimonio secreto y estaba lo suficientemente enamorada para conseguir enfugarse con él. Todo aquello era algo que Pedro no podía comprender ni tan solo imaginar. La encantadora impresión de Natalia, a quien él conocía de niña, no podía mezclarse en su alma con aquella nueva representación de su bajeza, de su tontería y de su maldad. Pensó en su mujer, todos son iguales, se dijo pensando que no era él el único hombre unido a una mujer despreciable. No obstante, compadecía al príncipe Andrés, sufría por su orgullo y como compadecía a su amigo con mayor desdén pensaba en aquella Natalia que hacía un momento pasaba ante él con un aire de fría dignidad. No sabía que el alma de Natalia estaba llena de desesperación, de vergüenza, de humillación y que no tenía ninguna culpa ni su rostro expresaba una dignidad tranquila y severa. Pero, ¿cómo podían casarse? A él le era imposible porque ya lo está, contestó Pedro a las palabras de María Dmitrievna. Pues solo eso faltaba, pronunció María Dmitrievna. Ya le digo que es un valiente sin vergüenza. Ella hace 2 días que le espera, por lo menos, que acabe de perder las esperanzas. Hay que decírselo todo. Después de conocer por Pedro los detalles del casamiento de Anatolio, María Dmitrievna, exteriorizando con injuria la rabia que sentía por él, explicó a Pedro por qué le había mandado buscar. Temía que el conde Volcón, que podía llegar de un momento a otro y a los cuales tenía intención de ocultar todo lo ocurrido, desafiaron a Kurain. Era por eso que le pedía que obligase a su cuñado a marcharse de Moscú con la prohibición de volver nunca más. Pedro prometió complacerla y haciéndose cargo del peligro que corrían el conde Nicolás y el príncipe Andrés. Después de explicarle brevemente esta petición, María Dmitrievna acompañó a Pedro al salón. Ten cuidado, su padre no sabe nada. Haz como si tú tampoco supieras nada, le dijo. Yo iré a decirle que no queda ninguna esperanza. Tú quédate a comer, si quieres, exclamó María Dmitrievna. Pedro se encontró frente al conde. El buen hombre estaba trastornado y avergonzado. Aquella mañana Natalia le había comunicado la ruptura con Volkonsky. ¡Qué desgracia, querido, qué desgracia!, dijo a Pedro. Cuando la madre no está con las chicas, es una desgracia para ellas. Crea usted que me arrepiento de haber venido, se lo digo con franqueza. Lo hubiera usted creído, se deshace del prometido sin decir nada a nadie. Cierto que a mí nunca me hizo gran ilusión esa boda, es un excelente muchacho, pero contra la voluntad del padre es muy difícil que haya tranquilidad. Claro que a Natalia no le faltará marido, pero ha durado demasiado tiempo. ¿Y cómo es posible hacer una cosa así sin consultarle al padre o a la madre? Ahora está enferma y sabe Dios lo que tiene. Las hijas no pueden estar sin la madre. Pedro, al ver al conde tan trastornado, procuraba cambiar de conversación, pero el conde insistía. Sonia entró en el salón con la cara descompuesta. Natalia no se encuentra bien, está en la habitación y quisiera hablarle. María Dmitrievna está con ella y así se lo ruega también. Es usted amigo de Volcón y seguramente le querrá pedir algo, dijo el conde. Ay, Dios mío, tan bien como iba todo, y mesándose los cabellos grises de las sienes, el conde salió de la sala. María Dmitrievna había contado a Natalia que Anatolio estaba casado. La enferma no quería creer la noticia y pedía que Pedro se la confirmara. Sonia le condujo a través de los pasillos. Natalia, pálida, severa, estaba sentada al lado de María Dmitrievna. Recibió a Pedro con una mirada febril e interrogadora. No sonrió ni hizo movimiento alguno con la cabeza. Solo le miró fijamente y su mirada tan solo preguntaba una cosa. Él, Pedro, ¿era amigo o enemigo de Anatolio como los demás? Evidentemente, Pedro por sí mismo no existía para ella. Él lo sabe todo, dijo María Dmitrievna, señalando a Pedro y dirigiéndose a Natalia. Que te diga si te he dicho la verdad o no. La mirada de Natalia, como la de un animal herido que mira a los perros y a los cazadores, iba de uno a otra. Natalia, Iritna, pronunció Pedro bajando la vista, movido por la compasión hacia ella y la repugnancia que debía de causarle. A usted debe de ser indiferente que sea verdad o no, porque así pues, ¿no es cierto que se ha casado? Sí, es cierto, y hace mucho tiempo que está casado, palabra de honor.
Pedro le dio su palabra de honor. ¿Y todavía está aquí?, preguntó Natacha rápidamente. Sí, la he visto hace un momento. Evidentemente, Natacha no tenía fuerzas para decir nada más y con la mano hizo una señal de que la dejasen sola. Capítulo 20. Pedro no se quedó a comer. Después de esta conversación salió de la habitación y se marchó, corrió por toda la ciudad en busca de Anatolio Kurain. Pensando en él, la sangre se le agolpaba en el corazón y apenas se podía respirar. Después de haber buscado en las peñas, entre los bohemios y en casa de Comeneno, se dirigió al club. Todo seguía allí su ritmo acostumbrado. Los socios que iban a comer formaban sentados diversos grupos. Saludaron a Pedro y hablaron de las noticias de la ciudad. El criado, al saludarle, le advirtió, conocedor de sus amistades y de sus costumbres, que tenía un cubierto reservado en un pequeño comedor, que el príncipe N estaba en la biblioteca y que T todavía no había llegado. Uno de sus amigos le preguntó, entre otras cosas, si no había oído hablar del rapto de la señorita Rostov por Kurágin, que se comentaba en la ciudad y se daba por cierto. Pedro contestó sonriendo que se trataba de una broma, puesto que hacía un momento que él mismo había estado en casa de los Rostov. Preguntó a todo el mundo si habían visto a Anatolio. Un señor le dijo que todavía no había venido, otro añadió que debía venir a comer. A Pedro le produjo una sensación de extrañeza mirar a aquella multitud tranquila e indiferente, aquella gente que nada sabía de lo que pasaba en su alma. Se paseaba por la sala esperando a que todos llegasen, y sin haber visto a Anatolio y sin comer regresó a su casa. Anatolio aquel día había comido en casa de Dolokhov, con lo cual había discutido la manera de reparar el pasado golpe. Por la noche fue a casa de su hermana para hablarle de la manera de combinar una entrevista. Cuando Pedro, que había recorrido todo Moscú infructuosamente, entró en casa, el criado le anunció que el príncipe Anatolio estaba con la condesa. El salón de la condesa estaba lleno de invitados. Pedro, sin saludar a su mujer, a la cual no había visto desde su llegada, pues en aquel momento la aborrecía más que nunca, entró en el salón, vio a Anatolio y se dirigió a él. «Ah, Pedro», dijo la condesa acercándose a su marido, «¿no sabes lo que le pasa a Anatolio?». Se detuvo al observar en la cabeza agachada de su marido, en sus ojos brillantes, en su actitud resuelta, aquella expresión terrible de furor y de fuerza que ella le conocía y que había experimentado personalmente después del desafío de Dolokhov. Donde tú estás ha de haber la depravación y el mal, dijo Pedro a su mujer. Anatolio, ven, tengo que hablarte, le dijo en francés. Anatolio miró a su hermana, se levantó dócilmente y siguió a Pedro. Pedro le tomó por el brazo y acercándosele enérgicamente salió de la habitación. «Sí, en mi habitación te permites», dijo Elena en voz baja. Pedro, sin contestarle, salió de la habitación. Anatolio le seguía con su acostumbrado continente altanero, pero en su rostro era fácil leer la inquietud. Cuando estuvieron en su despacho, Pedro cerró la puerta y se dirigió a Anatolio sin mirarle. «¿Has prometido a la señorita Rostov que te casarías con ella y has intentado raptarla?» «Querido», replicó Anatolio también en francés, «no me veo obligado a contestar ninguna pregunta hecha en este tono». El rostro de Pedro, ya totalmente pálido, se desfiguró por el furor. Con su gruesa mano agarró a Anatolio por el cuello del uniforme y lo zarandeó de un lado para otro hasta que el rostro de Anatolio cobró una expresión de dolor y de espanto. «He dicho que teníamos que hablar». «Bueno, pero eso es una tontería», dijo Anatolio, sintiendo que el botón del cuello se le arrancaba desgarrando la ropa. «Eres un cobarde, un miserable, y no sé qué me detiene de aplastarte la cabeza ahora mismo», dijo Pedro, que se expresaba en francés de una manera artificiosa. Tomó un pesado pisapapeles encima de la mesa y lo esgrimió con aire amenazador, pero enseguida volvió a dejarlo en su sitio. «Le has prometido que te casarías con ella». Yo no he pensado, yo no puedo haber prometido porque...». Pedro le interrumpió. «Tiene sus cartas». «¿Las cartas de ella?», repitió Pedro acercándose a Anatolio. Pedro le miró y enseguida Anatolio se metió la mano en el bolsillo y extrajo una cartera. Pedro tomó la carta que le tendía y apartando la mesa que le estorbaba se dejó caer en el diván. «No seré violento, no temas», dijo Pedro en respuesta a un movimiento de temor del príncipe Anatolio. «La carta», dijo Pedro como si repitiese una lección. «En segundo lugar», prosiguió después de un momento de silencio, levantándose y empezando a pasearse, «mañana mismo saldrás de Moscú». «Pero, ¿cómo quieres?». «Y por último», prosiguió Pedro sin escucharle, «no debes decir jamás ni una palabra de todo cuanto ha ocurrido entre tú y la condesa. Ya sé que no puedo impedírtelo, pero si todavía te queda un poco de conciencia». Pedro
en silencio, dio unas cuantas vueltas por la habitación. Anatolio estaba sentado en la mesa, arrugaba la ceja y se mordía los labios. No puedes comprender que además de tus placeres existe la tranquilidad y la felicidad de las demás personas, a las cuales estropeas toda su vida simplemente porque te quieres divertir. Diviértete con mujeres como la mía. Con esa tienes perfecto derecho, pues saben muy bien lo que buscas. Están armadas contra ti con la misma experiencia del libertinaje, pero prometer casarte con una muchacha, engañarla, quererla raptar, ¿no ves que eso es una cobardía tan grande como pegar a un viejo o a una criatura inocente? Pedro calló y miró a Anatolio ya sin ira, pero inquisitivamente. No lo sé, replicó Anatolio, que cobraba la audacia a medida que Pedro se dominaba. No lo sé, ni quiero saberlo, dijo sin mirar a Pedro y con un ligero temblor en la barbilla. Pero me has dicho tales palabras, cobarde, que yo, como hombre de honor, no puedo permitir a nadie. Pedro, asombrado, le miraba sin comprender lo que decía. Aunque estemos solos, no puedo, dijo Anatolio. ¿Qué? ¿Quieres una satisfacción? Replicó Pedro en tono de mofa. ¿No podrías por lo menos retirar la palabra que me has dicho, si quieres que acepte tus condiciones? Retirada, retirada, pronunció Pedro. Perdóname. Pedro miró sin querer el botón arrancado y te daré dinero para el viaje, si es preciso. Anatolio no pudo contener la risa. Esta expresión de sonrisa tímida y miedosa que conocía por su mujer enfureció a Pedro. Raza de cobardes y gente sin corazón, exclamó y salió de la estancia. Al día siguiente, Anatolio se fue a San Petersburgo. Capítulo 21. Pedro se dirigió a casa de María Dmitrievna para comunicarle que su deseo había sido satisfecho. Kuragin había salido de Moscú, toda la casa estaba emocionada. Natalia había empeorado y María Dmitrievna le confió en secreto que aquella noche, cuando vio claramente que Anatolio estaba casado, había intentado envenenarse con arsénico que se había proporcionado en secreto. Cuando hubo ingerido un poco, se asustó tanto que llamó a Sonia y le explicó lo que acababa de hacer. Había sido posible administrarle a tiempo el remedio y ahora estaba fuera de peligro. No obstante, se encontraba tan débil que no era posible ni pensar en llevársela fuera y había mandado a buscar a su madre. Pedro vio al conde compungido y a Sonia deshecha en llanto, pero no pudo ver a Natacha. Pedro comió aquel día en el círculo. Por todas partes oyó conversaciones sobre la tentativa de rapto de la señorita Rostov y la desmintió, todas afirmando obstinadamente que nada de todo aquello era cierto, que su cuñado había hecho pedir la mano de la señorita Rostov y que había sido rehusado, y que eso era todo lo que había pasado. Pedro creía tener la obligación de ocultar aquel hecho para restablecer la reputación de la señorita Rostov. Esperaba con temor la llegada del príncipe Andrés y cada día iba a casa del viejo príncipe en busca de noticias. El príncipe Nicolás Volkonsky conocía por la señorita Bourrienne todos los rumores que corrían por la ciudad y en la habitación de la princesa María había leído la carta en la cual Natacha devolvía la palabra a su prometido. Estaba más alegre que de costumbre y esperaba a su hijo con gran impaciencia. Al cabo de unos días de la partida de Anatolio, Pedro recibió unas líneas del príncipe Andrés informándole de su llegada y rogándole que fuese a su casa. Al llegar a Moscú, el príncipe Andrés recibió inmediatamente, por mediación de su padre, la carta de Natacha a la princesa María, en la cual le relevaba de su palabra, pues la señorita Bourrienne la había sustraído de la habitación de la princesa María y la había dado al viejo príncipe, y escuchó de su padre la narración del rapto de Natacha con los consiguientes comentarios. Pedro fue a su casa la mañana siguiente. Creía encontrar al príncipe en un estado semejante al de Natalia. Por eso, al entrar en el salón, se quedó asombrado de oír en el despacho la voz del príncipe Andrés, que hablaba con gran animación de una intriga en San Petersburgo. El viejo príncipe y otra voz le interrumpían de cuando en cuando. La princesa salió a recibir a Pedro. Suspiró designando con los ojos la puerta del despacho en que estaba el príncipe Andrés. Evidentemente quería expresar su compasión por su dolor. Pero Pedro, por el semblante de la princesa, veía que se alegraba de lo que había pasado y estaba satisfecha de la forma en que su hermano se había tomado la noticia de la infidelidad de su prometida. Ha dicho lo que esperaba, dijo la princesa María. Sé que su orgullo no le permite expresar lo que siente, pero veo que, a pesar de todo, lo soporta mejor de lo que preveía. Evidentemente las cosas han seguido su curso normal, pero ¿eso quiere decir que todo ha terminado?, preguntó Pedro
La princesa María le miró sorprendida. Ni siquiera comprendía qué semejante pregunta pudiese hacerse. Pedro entró en el despacho. El príncipe Andrés iba de paisano y estaba muy cambiado. Parecía más fuerte, pero una arruga nueva se le marcaba entre las cejas. Estaba frente a su padre y el príncipe Mechchersky y discutía acaloradamente con ademanes enérgicos. Hablaba de Spelunky. La noticia de su deportación y de su traición imaginaria acababa de llegar a Moscú. Ahora todos los que hace un mes le admiraban le acusan, dijo el príncipe Andrés, incluso aquellos que no podían comprender sus propósitos. Juzgar a un hombre caído en desgracia es fácil, como lo es acumular todas las faltas sobre los demás. Pero yo diré que si durante este reinado se ha hecho algo bueno, ha sido gracias a él solo. Se interrumpió al advertir a Pedro. Por su rostro corrió un escalofrío y enseguida adoptó una actitud adusta. La posteridad le hará justicia, terminó. Luego, volviéndose hacia Pedro, prosiguió. Bien, ¿y tú cómo estás? Tú engordando siempre, exclamó con animación. Pedro, la nueva arruga se hundió todavía más en su frente. Yo me encuentro bien, contestó a la pregunta de Pedro y sonrió. Pero era bien claro que su sonrisa quería decir, me encuentro muy bien, pero a nadie es necesaria mi salud. Después de decir algunas palabras a Pedro sobre el mal estado de las carreteras en la frontera polaca, sobre las personas amigas que había encontrado en Suiza, sobre un tal de Salles, que había traído como preceptor de su hijo, el príncipe Andrés se mezcló de nuevo con ardor en la conversación sobre Spelunky, que los dos viejos habían proseguido. Si hubiese hecho traición, habría pruebas de su inteligencia secreta con Napoleón. Se diría públicamente, añadió con ardor y vehemencia. Yo, personalmente, no soy partidario de Spelunky, pero debo hacerle justicia. Pedro volvió a encontrar en su viejo amigo la necesidad que también le conocía de agitarse y discutir un asunto extraño con el único fin de ahogar sus ideas íntimas excesivamente penosas. Cuando el príncipe Mechchersky salió, el príncipe Andrés tomó a Pedro por el brazo y lo condujo a la habitación que tenía preparada para él. Había allí una cama, una maleta y dos cofres abiertos. El príncipe Andrés se acercó a uno de ellos y tomó una cajita. Extrajo de ella un rollo envuelto en papel. Hizo todo eso en silencio y con rapidez se levantó, tosió, tenía la cara hosca y los labios apretados. Perdóname si te pido un favor. Pedro comprendió que el príncipe Andrés quería hablar de Natacha y su rostro expresó el dolor y la compasión. Esta expresión molestó al príncipe Andrés. Con voz sonora, resuelta y desagradable, prosiguió. He recibido la negativa de la condesa Rostov. Los rumores que han llegado hasta mí que tu cuñado ha pretendido su mano u otra cosa por el estilo son exactos. Lo son y no lo son, comenzó Pedro, pero el príncipe Andrés lo interrumpió. Aquí están sus cartas y su retrato. Tomó el fajo de papeles de encima de la mesa y lo tendió a Pedro. Devuélveselo a la condesa si la ves. Está muy enferma, dijo Pedro. Ah, ¿está aquí todavía? ¿El príncipe Kuragin? Preguntó el príncipe Andrés. Hace días que marchó. Natacha está muy enferma. Te aseguro que lo siento. Sonrió con frialdad, de una manera hostil, desagradable, tal como acostumbraba hacerlo su padre. Así pues, el señor Kuragin ha creído que la condesa Rostov no era digna de él. Preguntó luego. No podía casarse. Ya no está, contestó Pedro. El príncipe Andrés, con su semblante desdeñoso y hostil, recordaba de nuevo a su padre. ¿Y dónde está ahora tu cuñado? ¿Puedo saberlo? En San Petersburgo. Si quieres que te diga la verdad, no lo sé exactamente. Me es igual. Dile a la condesa Rostov que era y sigue siendo completamente libre y que le deseo todo el bien posible. Pedro tomó el fajo de papeles. El príncipe Andrés, como si hubiese olvidado algo o esperase que Pedro hablara, fijó la mirada en su amigo. Escucha, ¿recuerdas nuestra discusión en San Petersburgo? Dijo Pedro. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, replicó vivamente el príncipe Andrés. Yo decía que hay que perdonar a la mujer que cae, pero nunca dije que yo pudiese perdonar. A mí me es imposible. Pero, por ventura, ¿se puede comparar? El príncipe Andrés le interrumpió. Con voz aguda exclamó, sí, pedirle de nuevo la mano, portarse con magnanimidad, sí. Eso es muy posible, pero yo no me siento con fuerzas para sentarme ante el plato que ha dejado el Señor. Si quieres ser amigo mío, no me hable más de esa. De todo eso, bueno, hasta la vista, ¿le entregarás las cartas? Pedro le dejó y fue a las habitaciones del viejo príncipe y de la princesa María. El viejo príncipe parecía más animado que de costumbre. La princesa María estaba como siempre,
pero a través de su compasión por su hermano, Pedro veía en ella una alegría mal reprimida por la ruptura del matrimonio del príncipe Andrés. Al mirarla, Pedro comprendió todo el desprecio y la animosidad que sentían en aquella casa contra los Rostov. Comprendió que en su presencia no se podía pronunciar el nombre de aquella que había tenido el valor de preferir a cualquier otro al príncipe Andrés. Durante la comida se habló de la guerra que parecía inminente. El príncipe Andrés hablaba y discutía sin cesar, unas veces con su padre, otras con Desalles, el preceptor suizo, y parecía más despabilado que de ordinario. Pedro conocía muy bien la causa moral de aquella animación. Capítulo 22. Aquella misma noche Pedro fue a casa de los Rostov para cumplir su misión. Natacha estaba en cama, el conde en el círculo. Pedro dio las cartas a Sonia y luego entró a ver a María Dmitrievna, que deseaba saber cómo había recibido la noticia el príncipe Andrés. Al cabo de 10 minutos, Sonia entró en la habitación de María Dmitrievna. Natacha dice que desea ver al conde Pedro Kirilovich, explicó. Pero, ¿cómo es posible que entre? Si está todo de cualquier manera, contestó María Dmitrievna. Está vestida y aguarda en el salón, dijo Sonia. María Dmitrievna se limitó a encogerse de hombros. ¿Cuándo llegará la condesa? Yo no puedo más. Ve con cuidado. No se lo digas todo, recomendó a Pedro, pues yo ni siquiera me atrevo a reñirla de tan desgraciada como la veo. Natacha, enflaquecida, pálida y severa, no precisamente avergonzada como pensaba Pedro, se hallaba en el centro del salón. Cuando Pedro apareció en la puerta, Natacha pareció visiblemente indecisa. ¿Debía avanzar hacia Pedro o aguardarle? Pedro se le acercó rápidamente. Creía que ella le tendería la mano como siempre, pero Natacha se le acercó hasta casi tocarle. Se detuvo respirando con dificultad y dejó caer los brazos igual que cuando se colocaba en medio de la sala para cantar, pero con una expresión totalmente distinta. Pedro Kirilovich comenzó rápidamente. El príncipe Volkonki era amigo suyo y todavía lo es. Me recomendó que recurriera a usted si necesitaba algún consejo. Pedro, silencioso, respiraba con fuerza. Hasta aquel momento la había condenado y procuraba despreciarla, pero ahora la compadecía y en su alma no cabía ninguna recriminación. Ahora está aquí. Dígale usted que me perdone. Se detuvo y empezó a respirar más rápidamente, pero no lloró. Sí, se lo diré, comenzó Pedro, que no sabía qué decir. Natacha estaba visiblemente asustada de los pensamientos que podían ocurrírsele a Pedro. No, sé muy bien que todo ha terminado, dijo ella rápidamente. No, eso no puede volver nunca más. La única cosa que me tortura es el daño que le he hecho. Dígale usted solamente que le pido que me perdone. Todo su cuerpo temblaba, se sentó en una silla. La compasión invadió totalmente el alma de Pedro. Se lo diré, pero quisiera saber una cosa. ¿Qué? Preguntó Natalia. Quisiera saber si ama usted. Pedro no sabía cómo nombrar a Anatolio y enrojeció al pensar en él. Si ama usted a aquel malvado. No le llame usted malvado, exclamó Natalia. No sé decirle. Rompió a llorar. El sentimiento de compasión, de ternura, de amor se apoderó más fuertemente de Pedro. Sentía que las lágrimas empezaban a empañarle las lentes, pero abrigaba la esperanza de que Natacha no lo advirtiera. No hablemos más de ello, pues, dijo Pedro con una voz dulce y tierna. No hablemos más, se lo diré todo. Solo le pido a usted una cosa, considéreme como amigo suyo. Si usted necesita a alguien que le ayude, si necesita un consejo, si necesita simplemente abrir su corazón a alguien, no ahora, sino cuando todo se haya aclarado en su espíritu, dígamelo usted. Luego le tomó la mano y se la besó. Me consideraría tan feliz si pudiese. No me hable usted de esta manera, porque no soy digna de ello, exclamó Natacha. Quería salir de la habitación, pero Pedro la retuvo por la mano. Sabía que todavía debía decirle otras cosas, pero cuando las dijo, él mismo se admiró de sus palabras. Basta, basta, para usted toda la vida está todavía por venir, dijo él. Para mí, no, para mí todo está perdido, replicó ella con tono avergonzado y humilde. ¿Todo está perdido?, recalcó Pedro. Si yo no fuera yo, sino el hombre más apuesto, más espiritual, el mejor del mundo, y si estuviese libre, ahora mismo de rodillas le pediría a usted su mano y su amor. Natacha, por primera vez desde hacía muchos días, derramó lágrimas de gratitud y de ternura y salió de la habitación dirigiendo una prolongada mirada a Pedro. Inmediatamente
Pedro corrió a la antesala conteniendo las lágrimas, de emoción y de felicidad que le ahogaban. Braceó durante un rato buscando las mangas de la pellicia, que finalmente pudo ponerse y se instaló en el trineo. ¿A dónde?, preguntó el cochero. ¿A dónde?, dudó Pedro. ¿A dónde podríamos ir ahora? ¿Es hora de ir al círculo, de hacer visitas? Todos los hombres le parecían miserables y pobres en comparación con aquel sentimiento de emoción y de amor que experimentaba, en comparación con aquella dulce mirada que ella le había dirigido por última vez a través de las lágrimas. A casa, dijo, y a pesar de los 10 grados bajo cero se desabrochó la pelliza de piel de oso y respiró satisfecho. Hacía frío, por encima de las calles sucias, medio iluminadas, y de los tejados negros se alzaba el cielo oscuro estrellado. Mirando aquel cielo, Pedro sintió más intensamente la bajeza impresionante de las cosas terrenales en comparación con la elevación en que se encontraba su alma. A la entrada de la plaza Abarskaya, una gran extensión de cielo estrellado, oscuro, se desplegaba ante sus ojos, casi en medio del firmamento, sobre el bulevar Prechistensky. Un cometa enorme y brillante, rodeado de estrellas, se distinguía del conjunto de los astros por su proximidad a la Tierra, su luz blanca y una larga cola. Era el cometa de 1811, que, según se decía, anunciaba todas las calamidades del fin del mundo. Pero para él, aquella estrella clara, con su larga cabellera resplandeciente, no anunciaba nada terrible. Antes, al contrario, con los ojos húmedos por las lágrimas, miraba aquella estrella que, con una rapidez vertiginosa, recorría en una línea parabólica un espacio incalculable y, como una flecha, horadaba la atmósfera, que aquel lugar que él había elegido en el cielo sombrío, y allí se detenía con su fosforescente rostro hacia el cenit, e irradiando su luz blanca en medio de las refulgentes estrellas. Para él, aquella estrella parecía corresponder a todo lo que había en su alma rebosante y enternecida, abierta a una nueva vida. Guerra y Paz, novena parte. Capítulo primero. Hacia fines de 1811 se inició el armamento intensivo y la concentración de fuerzas en la Europa occidental, y en 1812 estas fuerzas, formadas por millones de hombres, incluyendo los encargados de los transportes y de los aprovisionamientos, avanzaron del oeste hacia el este en dirección a las fronteras rusas, donde desde 1811 se mantenían todavía las tropas del zar. El 12 de junio las tropas de la Europa occidental atravesaron las fronteras y la guerra empezó, es decir, se produjo un hecho contrario a la razón y a la naturaleza humana. Millones de hombres cometieron unos contra otros una cantidad de crímenes tan considerables, de engaños, de traiciones, de robos, de falsedades, de saqueos, de incendios y de asesinatos, que la historia de todos los tribunales del mundo no contiene tanto en el transcurso de los siglos. Sin embargo, los hombres que cometieron aquellos delitos no los consideraron como tales. ¿Qué motivó aquel acontecimiento extraordinario? ¿Cuáles fueron las causas? Los historiadores afirman que, con un aplomo infantil, que las causas de aquel hecho radicaban en la ofensa hecha al duque de Oldenburg, en la inobservancia del bloqueo continental, en la ambición de Napoleón Bonaparte, en la firme resistencia del zar Alejandro, en los errores de la diplomacia, etcétera, etcétera. Así pues, hubiera bastado que Metternich, Rumiantsev o Talleyrand, en una recepción de la corte y un guisado de carne, hubiesen redactado un papel, o que Napoleón hubiera escrito a Alejandro: señor y hermano, estoy dispuesto a devolver su ducado al duque de Oldenburg para que no hubiese estallado la guerra. Se concibe fácilmente que este fuera el punto de vista de los contemporáneos. Puede admitirse que Napoleón creyera que la guerra tenía por causa la intriga de Inglaterra. Es posible comprender que los miembros de la Cámara inglesa atribuyeran la guerra a la ambición de Napoleón, que el duque de Oldenburg la viera en las violencias de que había sido objeto, los comerciantes en el bloqueo continental que arruinaba a Europa, los soldados viejos y los generales en la necesidad de utilizarlos, los legitimistas en la necesidad de restablecer los buenos principios, los diplomáticos en el hecho de que la alianza austro-rusa de 1809 no hubiera sido hábilmente disimulada a Napoleón y el memorándum número 178 estuviese redactado.
Se puede comprender que estas causas y muchas otras, cuya cantidad varía según los diferentes puntos de vista, se hubieran utilizado para convencer a los contemporáneos, pero a nosotros que contemplamos en toda su grandeza el acontecimiento considerable que se produjo entonces y que comprendemos claramente su sentido sencillo y terrible, estas causas no nos parecen suficientes. No podemos comprender que millones de cristianos se mataron y se torturaron porque Napoleón ambicionaba el poder, porque Alejandro estaba dispuesto a mantener firmemente su actitud, porque la política inglesa era falsa o porque el duque de Oldenburg se había sentido ofendido. Es imposible saber qué lazo de unión puede existir entre estas circunstancias y el hecho consumado del asesinato y de la violencia. Era un motivo suficiente el que el duque hubiera sido insultado para que millares de hombres tuvieran que recorrer Europa de extremo a extremo, matando y arruinando a los habitantes de Smolensk y de Moscú para morir después a manos de ellos. Para nosotros, que no somos ni contemporáneos ni historiadores, para nosotros que nos hemos entregado a investigaciones de carácter histórico y que, por consiguiente, contemplamos los hechos con un criterio de independencia y sin ofuscación, las causas de estos hechos no parecen incalculables. A medida que vamos profundizando en la investigación de las mismas y que discernimos cada una de ellas separadamente o las consideramos todas juntas, se nos presentan igualmente justas y lógicas, e igualmente falsas por su propia insignificancia en relación con la enormidad de los hechos y por su insuficiencia, sin la participación de todas las demás razones concordantes para introducirlos. La negativa de Napoleón de retirar sus tropas de detrás del Vístula y restituir el ducado de Oldenburg tiene para nosotros el mismo valor que el deseo a la desgana del primer cabo francés que se reenganchó porque si no hubiera querido reanudar el servicio militar y 2 o 3 mil cabos y soldados hubieran imitado su actitud, hubiese habido muchos menos hombres en el ejército de Napoleón y la guerra no hubiera llegado a declararse. Si Napoleón no se hubiera ofendido al recibir la combinación de retirarse detrás del Vístula y no hubiera ordenado a sus tropas que avanzaran, tampoco hubiese habido guerra. Pero si todos los sargentos no se hubiesen reenganchado, la guerra hubiese sido igualmente imposible. Tampoco habría habido guerra si Inglaterra no hubiera intrigado, si Alejandro no hubiera sido tan susceptible, si no hubiese habido la autocracia rusa, la Revolución Francesa y el Directorio y el Imperio que la siguieron. Separada una de estas causas no pasaba nada, pero todas aquellas a millares concordaron únicamente para producir aquella catástrofe, aquel hecho, pues no tuvo ninguna causa exclusiva y se produjo porque había de producirse. Millones de hombres, haciendo abstracción de sus sentimientos humanos y de su razón, habían de marchar de occidente a oriente y matar a otros hombres como ellos, exactamente igual que unos siglos antes, multitudes de hombres marchaban de oriente a occidente para destruir y asesinar. Las actitudes de Napoleón y de Alejandro, sus palabras de las cuales parecía que dependiera la realización o la no realización de los acontecimientos, eran tan poco arbitrarias como las de cualquier soldado que fuera a la guerra por un capricho del destino o por percibir una buena soldada. No podía ocurrir otra cosa para que la voluntad de Napoleón y de Alejandro, de los cuales parecía depender única y exclusivamente el acontecimiento, pudiera realizarse, era necesaria la concurrencia de un sinfín de circunstancias, puesto que la falta de una sola de ellas hubiera estorbado el acontecimiento. Era preciso que millones de hombres en cuyas manos estaba la verdadera fuerza, los soldados que disparaban, los encargados de las provisiones y los que cargaban los cañones, estuviesen de acuerdo para acatar la voluntad de individuos aislados, débiles, y que su unánime decisión fuera motivada por una multitud de causas complicadas y distintas. El fatalismo es indispensable en la ciencia histórica para explicar los hechos que carecen de sentido, o por lo menos aquellos cuya razón no comprendemos. Cuanto más procuramos explicarnos estos fenómenos históricos, más desprovistos de razón y más incomprensibles nos parecen. Cada hombre vive para sí mismo, disfruta de la libertad para lograr este objetivo personal y siente en su propio ser una voz que le dice lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Sin embargo, tan pronto como hace una cosa, se encuentra con que ya es irreparable y que la historia se incauta de ella. Ya no es una acción libre, sino una acción predestinada. En la vida de cada hombre hay dos aspectos, la vida personal, que es tanto más libre cuanto más abstractos son sus intereses, y la vida general, social, en la que el hombre obedece inevitablemente las leyes que le han sido prescritas.
El hombre vive conscientemente por sí mismo, pero sirve de instrumento inconsciente a los fines históricos de la humanidad. El acto realizado es irreparable y al concordar al mismo tiempo con millones de actos realizados por otros hombres adquiere importancia histórica. Cuanto más elevado se encuentra el hombre en la escala social, más ligado se encuentra con los que están en un plano superior. Más poder tienen sobre los otros y más evidentes son la predestinación y la fatalidad de cada uno de sus actos. El corazón del rey se halla en las manos de Dios. El rey es esclavo de la historia. La historia, es decir, la vida inconsciente común a todos los enjambres humanos, se aprovecha de cada movimiento de la vida de los reyes como de un arma para conseguir sus fines. Aunque Napoleón en 1812 estuviera de que dependía de él derramar honor a sangre de sus pueblos, como se lo decía Alejandro en su última carta. Nunca había estado tan sometido como entonces a aquellas leyes inevitables que le impulsaban, si bien él creía obedecer nada más que a su propio albedrío, a hacer para la causa común, para la historia, lo que iba a llevar a cabo. Hombres de Occidente marchaban hacia Oriente para matar a semejantes suyos. Según la ley de coincidencia de las causas, correspondían a este hecho millares de pequeñas razones necesarias a aquel movimiento y a aquella guerra. Los reproches de inobservancia del bloqueo continental, el duque de Oldenburg, el movimiento de tropas hacia Prusia, comprendidos, según creía Napoleón, únicamente para lograr el establecimiento de la paz armada, y el amor y los hábitos de guerra del emperador de los franceses coincidían con las disposiciones de su pueblo, el entrenamiento y los gastos de aquellos enormes preparativos, la necesidad de adquirir ventajas que compensaron los gastos, los honores ensordecedores de Dresde y las entrevistas diplomáticas que, según la opinión de los contemporáneos, estaban realmente encaminadas hacia el logro de la paz, pero que solo lograron picar el amor propio de los adversarios y millares de otras causas que coincidieron con el acontecimiento próximo y concordaron perfectamente con él. ¿Por qué cae la manzana cuando está madura? ¿Es que se siente atraída por la tierra? ¿Es porque su tallo se va secando? ¿O es porque la propia manzana se siente secada por el sol, porque se hace más pesada, porque el viento la sacude, o sencillamente porque el muchacho que se halla al pie del árbol se la quiere comer? Una causa no es nada, todo estriba en la concordancia de aquellas condiciones en las cuales se producen cada acontecimiento vital, orgánico, elemental, y el botánico que descubre que la manzana cae sobre sus tejidos se descomponen, tendrá razón como el chico que estará al pie del árbol y se dirá que la manzana ha caído porque él se la quería comer y había deseado que aquello ocurriera. Los que digan que Napoleón fue a Moscú porque quiso ir y que sucumbió porque Alejandro se proponía hundirle, tendrán tanta razón como los que digan que una montaña de millones de toneladas minada en su base se ha hundido porque el último obrero le ha dado el último golpe con su pico. En los acontecimientos históricos, los grandes hombres son etiquetas. Ellos no son los que menos relación tienen con el hecho mismo. Todos aquellos actos que nos parecen involuntarios no lo son en el sentido histórico, están enlazados con la marcha total de la historia y definidos para siempre.